Buenos días, querido compañeros y maestros. Mi nombre es Raúl López Niño, actualmente cursando la maestría de Derecho Constitucional y Amparo. El día de hoy, referente a la materia del seminario de proyecto jurídico, tenemos que realizar un podcast en el cual demos una explicación de nuestro tema. En mi caso, el análisis de la percepción de los litigantes sobre la eficacia del amparo directo en la protección de los derechos frente a los actos administrativos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Una vez dicho esto, tenemos que pasar al primer punto, que es la introducción, que es muy parecido a lo que ya mencionamos antes en el video educativo, en el cual podemos decir que los derechos constitucionales frente a los actos administrativos, desde la consolidación del Estado de Derecho en México, es uno de los temas centrales en la discusión del control constitucional, porque la justicia administrativa, en este contexto el mecanismo del amparo directo, ha ocupado un papel muy importante en la estructura del sistema jurídico mexicano, ya que permite a los litigantes buscar la protección de los derechos frente a las decisiones de los tribunales y autoridades que a veces incumplen los principios de legalidad, justicia y la protección de los derechos fundamentales. También nos dice que este mecanismo no solo ha sido objeto de muchas reformas legislativas y jurisprudenciales, sino que también podemos poner un ejemplo, la reforma del 16 de octubre de 2025, la cual buscó acelerar el proceso del amparo, pero generó varias preocupaciones en los ciudadanos sobre la defensa que van a tener ellos frente al Estado, ya que realmente ahora les estás dando una herramienta prácticamente para que el Estado defina y escojan los casos que quieren tener ellos prácticamente a su conveniencia. Regresando al punto, sino que también es motivo de esas reformas de la percepción y la evaluación por parte de los actores sociales, jurídicos y políticos. Ahora bien, la percepción de los litigantes acerca de la eficacia del amparo directo en la protección frente a actos administrativos impacta directamente en el acceso a la justicia y la confianza en las instituciones judiciales, sobre todo en el país donde las desigualdades sociales, la corrupción y las deficiencias en la prestación del servicio judicial genera un reto constante para la protección efectiva de los derechos. Y de eso nos estábamos mencionando hace un momento, que ahora con esa reforma en la que ellos tienen una mayor facilidad para escoger los procesos que se van a llevar a cabo, y en un país como en el que vivimos, en el que la corrupción está al día, pues prácticamente ya no le da mucha confianza a la gente y ya prácticamente ellos mismos te pueden decir de que no confían en ellos o que está amañado el proceso. Muy bien, una vez dicho eso, pasamos al siguiente punto, que es el concepto y la finalidad del amparo directo, donde podemos ver que el amparo directo está establecido en la Constitución mexicana. Ahora sí que para buscarlo en la Constitución, en la fracción 3 y 5 del artículo 107, y donde está también regulado en la ley de amparo, que nos presenta un medio de control constitucional diseñado para garantizar la protección inmediata de los derechos fundamentales cuando estos se ven vulnerados por decisiones de los tribunales colegiados de circuito, que puede ser en materia penal, civil, laboral, agraria o administrativa, y su finalidad del amparo directo es ofrecer una protección efectiva y oportuna contra las resoluciones y las sentencias que puedan vulnerar los derechos constitucionales, actuando como un remedio constitucional de última instancia. Ahora bien, pasamos que este mecanismo no solo ha sido considerado como un medio vital para mantener la supremacía constitucional y el equilibrio de los poderes, sino que también sirve de control a las decisiones judiciales que pueden en su momento afectar los derechos fundamentales. Ahora, sobre este punto podemos hablar también referente ya hablamos antes de las reformas y cómo no son bien vistas por la mayoría de la comunidad. También podemos hablar de la corrupción que hay en el sistema, y en este punto podemos meternos a la Cámara de Diputados y Senadores a la hora de que ellos están analizando y viendo las reformas, y que si quieres verlo desde cierto punto de vista en el cual el partido de Morena hoy día tiene la mayoría de sus integrantes incluidos dentro de esas cámaras, ya prácticamente puedes ir viendo de que si de por sí la reforma hace de que funciona para que puedan escoger los procesos ellos mismos a conveniencia, y si tienen prácticamente ahora las reformas también incluidas y los miembros que permiten que esas se lleven a cabo, todos
juntos prácticamente es un gran hilo de corrupción y que le podríamos seguir hablando de ello, pero que no viene al caso en este tema. Así que pasamos al siguiente punto, que es relativamente a la evolución normativa y algunas más reformas recientes referentes a ese tema, donde nos dice que la incorporación formal en la Constitución fue en 1917, donde el amparo directo ha sufrido diferentes reformas como las ya dichas, que han buscado mejorar su funcionamiento y su alcance. También nos hace de mención en la reforma constitucional del 2013, donde se introdujo cambios en el artículo 103 y 107, que tuvo como objetivo principal fortalecer la función novedosa del juicio constitucional. Además de ello, permite una mayor agilidad y certeza en los procesos judiciales. Luego de ello, la reforma del 2016 a la Ley de Amparo, que estableció la figura del Tribunal Constitucional y promovió una mayor uniformidad en la jurisprudencia. Aparte de ello, podemos pasar entre los aspectos relevantes de estas reformas. Se destaca la consolidación de los mecanismos digitales para que la presentación de los recursos, la optimización en los plazos de resolución y la ampliación de los supuestos en la procedencia del amparo directo también hayan dado un avance. Sin embargo, esas modificaciones también han sido materia de debate, ya que respecto a su impacto en la percepción de los usuarios, la transparencia y la confianza en el sistema judicial no es del todo positiva. Ahora pasamos a lo que es el siguiente punto, que es la perspectiva en el contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde tenemos que comenzar a hablar del contexto socioeconómico y cultural de Chiapas, y específicamente nos centramos de donde es nuestra materia esta vez, que es en Tuxtla Gutiérrez, donde nos dice que influye la percepción de la justicia, donde la región específicamente presenta niveles elevados de pobreza, desigualdad y desconfianza en las instituciones oficiales, ya que los factores que reducen la percepción de la eficacia y la credibilidad del sistema pues son muy presentes, y que encuestas realizadas por instituciones académicas locales y organizaciones civiles han señalado que muchos litigantes consideran que los procesos judiciales en Chiapas son lentos y poco transparentes, y que en la práctica el amparo directo no siempre resulta en la protección efectiva, y que la percepción de la parcialidad, la corrupción y la falta de recursos humanos especializados en materia constitucional agrava la percepción negativa y limita el uso directo del mecanismo de protección de los derechos fundamentales. De nuevo volvemos a lo mismo, o sea, la corrupción está presente y eso influye en la percepción que tiene la gente. Pasamos al siguiente punto, que son los factores que influyen en la percepción del litigante. ¿Qué hace que la gente cambie de ideas, por así decirlo? Tenemos la accesibilidad y los costos. La complejidad del procedimiento y los gastos asociados en los términos de los honorarios, los desplazamientos y el tiempo que impacta en la disposición del litigante al usar este mecanismo pues es uno de los puntos. También tenemos el tiempo de la resolución, donde tenemos que la dilatación de los procesos judiciales, que en algunos casos pueden extenderse hasta por años, afecta en la percepción de la justicia efectiva y la percepción de que las decisiones no son oportunas y de que pues realmente hay algo más ahí. Ahora también tenemos la claridad y la comprensibilidad, que dificulta comprender los procesos judiciales, los requisitos y los efectos en el amparo directo, especialmente en los sectores de menor nivel educativo, y que genera la percepción de la inaccesibilidad y la pérdida de confianza. Todo esto igual podría ser por la falta de que el litigante pueda ayudar un poco más a su persona. Ahora pasamos a otro de los puntos, que puede ser, por ejemplo, la confianza institucional, donde la percepción de la parcialidad de los jueces, la existencia de corrupción o las decisiones arbitrales debilitan la credibilidad de la justicia, afectando la percepción de la eficacia y del mecanismo en la protección de los derechos. Volvemos a lo mismo prácticamente, ahora sí que es un círculo de volver. El siguiente punto a tratar sería la burocracia y los procesos judiciales, donde tenemos que uno de los principales obstáculos señalados en la literatura académica y en informes de los organismos institucionales tenemos como, por ejemplo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, donde se nos hace mención que en la excesiva burocratización del sistema judicial mexicano, la acumulación de los casos y la falta de recursos materiales y humanos, además de la lentitud en los trámites,
judiciales contribuyen al deterioro de la percepción de la eficacia y a la propia legitimidad del sistema. Con ello ya nos podemos ir dando ya podemos ir viendo algunas repeticiones dentro del proceso. Ya podemos ir viendo que en la percepción podemos encontrar la corrupción, ya podemos encontrar que hay problemas en el recurso económico para el acceso a ese servicio, y también ya podemos ir viendo que aparte de los costos y ahora sí que y el problema de la percepción que tiene la gente en la imparcialidad y la confianza constitucional, pues sí está generando un cierto conflicto entre las personas. Y referente a ello podemos encontrar que se realizaron algunas encuestas en Chiapas que muestran que la percepción de parcialidad, la corrupción y la falta de transparencia en el funcionamiento de los tribunales es bastante alta, y que la percepción negativa que tienen muchas personas tiene un efecto disuasorio en los posibles usuarios del mecanismo, que consideran que los derechos no serán protegidos eficazmente, incluso si presentan los recursos legales que se les requieren, porque ya pudimos ver anteriormente de lo que he dicho, es que realmente los tiempos que lleva a cabo este proceso se alargan demasiado, y si se alarga más tiempo es más dinero y se les dificulta más el acceso por esto mismo. Una vez dicho eso, pues ya hablamos y ya tenemos un poco más presente la percepción que se tiene aquí en ese país. Ahora pasamos a hablar de en otras regiones, donde tenemos un poco de información, donde se realizaron algunas investigaciones en distintas partes de México y América Latina, que muestran que pese a que se han estado haciendo reformas, los obstáculos siguen ahí, y en países como Argentina se ha detectado que la percepción de la ineficiencia en los mecanismos similares radica en la falta de implementación efectiva, la sobrecarga judicial y la poca difusión de los derechos constitucionales. Estudios en Perú y Chile, también que serían otros lugares donde se llevó a cabo estos estudios, indican que la forma en que determina una gran medida a nivel de confianza ciudadana, pues es pequeña. Tenemos un ejemplo de porcentajes, que en Argentina que solo el 35% de la población confía en el sistema judicial, según datos del Observatorio de Justicia en 2022, donde se le atribuye una gran parte a la percepción de los retrasos y la falta de transparencia. Ahora vamos a otro lugar, que es en Perú, donde se llevaron a cabo investigaciones que reflejan que solo el 28% de los ciudadanos consideran que los derechos constitucionales son protegidos de manera efectiva, mientras que en otro país como Chile aproximadamente un 45% de la población reporta dificultades para acceder a la justicia, y principalmente por barreras económicas y geográficas. Ahora el siguiente punto es el método y alcance de la investigación realizada durante este proyecto. Ya como de una forma más personal al trabajo que hemos realizado. La presente investigación emplea un enfoque mixto con una predominación cualitativa, donde se aplicaron entrevistas a los litigantes que ejercen en el ámbito de derecho administrativo y constitucional en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, seleccionados por criterios de experiencia profesional y conocimiento del juicio de amparo. El instrumento principal que se va a realizar y que se llevó a cabo fueron entrevistas semiestructuradas diseñadas para explorar tanto el aspecto técnico como la percepción subjetiva. La información recopilada fue procesada mediante un análisis temático, identificando los patrones y divergencias en las opiniones a los entrevistados. También se establecieron las categorías analíticas como el conocimiento de juicios de amparo, la experiencia que tenían, los obstáculos jurídicos y administrativos que presentan, la percepción de esos resultados y las propuestas que ellos tienen para mejorar. Ahora pasamos a otro punto, que sería la relevancia social y académica del estudio y del trabajo realizado, donde tenemos que es una doble importancia prácticamente, donde por un lado se ofrece una contribución al conocimiento académico sobre la percepción de los operadores jurídicos frente a los mecanismos constitucionales de defensa, un tema que no es muy explorado y que por otro lado tiene implicaciones prácticas para mejorar el acceso a la justicia y fortalecer el Estado de Derecho.
ya que esto, al identificar los factores que inhiben el uso de la justicia de amparo frente a los abusos de autoridades. Y además de ello, tenemos que la voz de los litigantes tienen que ser más consideradas, más escuchadas, porque es valiosa para las reformas judiciales y administrativas. Se tienen que tomar más en cuenta, y que las percepciones que expresan no solo son simples opiniones, sino que son diagnósticos empíricos de cómo funciona el sistema desde la base de ellos mismos, que de su ejercicio profesional. Ellos, o sea, que ellos lo conocen como la palma de su mano para poder dar una opinión del tema. Una vez dicho eso, pasamos al siguiente punto, que es la percepción que tienen los litigantes respecto a la eficacia del amparo directo, donde se hicieron estudios en diversas regiones mexicanas que nos mostraron que, pese a la existencia del marco normativo sólido, la percepción de la eficacia del amparo directo es baja entre los abogados y usuarios del sistema, ya que hay algunos datos estadísticos de 2024 que indican que en México aproximadamente solo el 35% de los litigantes consideran que el amparo directo ha sido un mecanismo efectivo para proteger los derechos frente a los actos administrativos. Ahora bien, este porcentaje se ha reducido en los últimos 5 años, en parte debido a la creciente saturación judicial, la lentitud a la hora de resolver los procesos y la percepción de la parcialidad. Por ejemplo, se hizo un estudio realizado en el Instituto de Justicia Mexicano, arrojó que solo el 42% de los abogados consultados, en este caso por la entrevista, expresaron su confianza en la resolución a través del amparo directo, y un 58% manifestó las dudas sobre la independencia judicial para garantizar una protección efectiva. Ahora bien, pasamos a otro punto, que es el estado actual y los desafíos que conllevan, donde podemos encontrar que el reto principal radica en mejorar la percepción social y profesional, donde la ciencia jurídica y la práctica judicial deben encontrar más vías para optimizar el acceso y la resolución de los recursos, ya que esto, considerado por las particularidades locales y las necesidades de los litigantes, pues son un poco escasos, y en el contexto de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, estos desafíos se intensifican debido a los factores socioeconómicos y políticos que afectan su cobertura y la percepción de la justicia efectiva. Además de ello, tenemos que la percepción de desconfianza y, en algunos casos, de impotencia respecto al amparo directo requiere un análisis específico desde la perspectiva del usuario final y el operador jurídico. Una vez dicho eso, vamos a pasar a otro punto, que es el análisis empírico de la percepción que tienen los litigantes en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, donde tenemos que esta investigación adopta un enfoque metodológico mixto, con un enfoque significativo en la recopilación y análisis de datos cualitativos para comprender a profundidad la percepción de los litigantes en Tuxtla Gutiérrez, donde se combinaron técnicas cuantitativas y cualitativas para obtener una visión más amplia de los problemas en esta investigación. Aparte de ello, tenemos que uno de los puntitos que se tienen que tocar es el diseño de la investigación, donde se implementó un diseño transversal, descriptivo y exploratorio. Aparte de ello, tenemos, bueno, que llevó un tiempo estimado, pero se puede decir que es en medida que se buscó caracterizar las percepciones de los litigantes respecto a la eficacia del amparo directo. También se puede mencionar en este caso datos más específicos de los participantes que fueron incluidos en esta investigación, quienes fueron abogados litigantes que ejercen activamente en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, y que tienen experiencia en casos de amparo directo relacionado con actos administrativos, y que se estableció un criterio para categorizarlos basado en que su experiencia profesional tuvieran un mínimo de 5 años de ejercicio y el número de casos de amparo directo gestionados fuera un mínimo de 3 casos. Además de ello, se contactó a un total de 50 abogados, donde 40 aceptaron participar en la investigación, y la muestra final incluyó a 25 hombres y 15 mujeres en un rango de edad entre 30 y 60 años. Y donde es muy importante mencionar que los instrumentos para la recolección de datos de todos estos litigantes
fueron a través de entrevistas semiestructuradas. Ahora bien, pasamos a otro de los puntos, uno de los más importantes, que sería el de los resultados, donde se trata un poco de las percepciones generables sobre el amparo directo, en este caso, dando el punto de vista de los litigantes, donde tenemos que los resultados de la investigación revelaron una serie de percepciones comunes entre los litigantes de Tuxtla Gutiérrez con respecto al juicio de amparo en materia administrativa, donde si bien existe un reconocimiento general de la importancia del amparo como mecanismo de protección de los derechos fundamentales, también se identifican importantes críticas y reservas sobre su eficacia real, donde se llevó a cabo un análisis de los entrevistados y se llegó a la conclusión de que la mayoría de los litigantes encuestados, en este caso un 75%, consideran que el amparo directo es un instrumento jurídico fundamental para proteger los derechos de los ciudadanos frente a los actos administrativos, y que aparte reconocen que el amparo directo permite controlar la legalidad de los actos administrativos y garantizar el cumplimiento de la Constitución. También tenemos a la hora de realizar la investigación, obtuvimos otros datos como el ejemplo de un testimonio donde se nos mencionó que el amparo es esencial para evitar los abusos de poder por parte de las autoridades y que la última instancia es que se tiene y que tienen los ciudadanos para defender sus derechos. Esto mencionado por un abogado de 45 años. Ahora, pasamos a la percepción que tienen ellos de su baja eficacia, donde a pesar del reconocimiento de su importancia teórica, un porcentaje significativo de los litigantes, el 50%, considera que el amparo directo no es suficientemente eficaz a la hora de llevarlo a la práctica, donde argumentan que existen diferentes factores que limitan su eficacia, tales como la complejidad del proceso, la lentitud en la resolución de los casos y la falta de independencia judicial y la corrupción. Pasamos a más datos estadísticos que se llevaron a cabo en encuestas que reveló que el 70% de los litigantes considera que el proceso del amparo directo es complejo y que el tiempo promedio para la resolución de un caso de amparo directo en materia administrativa en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, es de aproximadamente de 10 a 12 meses según los datos obtenidos en juzgados de distrito. Ahora bien, la desconfianza en la imparcialidad judicial es uno de los hallazgos más preocupantes en la investigación, pues la desconfianza generalizada en la imparcialidad de los jueces, el 55% de los litigantes encuestados manifestó tener poca o ninguna confianza en la imparcialidad de los jueces que resuelven los casos de amparo directo. Y esta desconfianza se atribuye principalmente a la percepción que los jueces están influenciados por factores políticos o económicos, o que simplemente no tienen el suficiente conocimiento o capacidad necesaria para resolver los casos de manera justa. Y ya te puedes dar ahí, o sea, ellos mismos saben que están manipulados prácticamente. Además de ello tenemos otro ejemplo, otro testimonio, donde nos dice que a veces siente que los jueces ya tienen una idea de lo que van a llevar a cabo, de cómo van a resolver el caso, y que no tiene tanta importancia cuántos argumentos o pruebas le puedas llevar a cabo, que no van a cambiar de opinión, o sea que ellos mismos ya lo tienen decidido. Eso realizado eso dicho por un abogado de 38 años. Ahora pasamos a otro, siguiendo bajando en las entrevistas, tenemos uno de los puntos que se tomó a cabo, que es la percepción de la corrupción, que no se mencionó de manera explícita en la mayoría de las entrevistas, pero que la percepción de la corrupción en el sistema judicial subyace que en muchas de las críticas del amparo directo, algunos litigantes insinuaron que en ciertos casos es posible influir en la decisión de los jueces mediante el pago de sobornos o favores políticos. Es importante señalar que estas acusaciones de corrupción son difíciles de probar y que no se presentaron pruebas concretas respecto a en esta investigación. Sin embargo, la simple percepción de la corrupción es un problema en el sistema judicial y que socava la confianza en el amparo directo y en el Estado de Derecho general que tiene la gente. Ahora podemos hablar un poco en referencia a los obstáculos y desafíos que son identificados por estos litigantes, donde nos dice que
al menos los litigantes de Tuxtla Gutiérrez identificaron varios obstáculos y desafíos que dificultan el uso efectivo del amparo directo en materia administrativa, donde podemos iniciar como número uno la complejidad del lenguaje jurídico, número dos los costos económicos y la falta de información y asesoría. Ahora bien, pasamos al último punto de esta investigación, que fueron nuestras consideraciones finales de nuestra investigación, donde tocaremos por puntos, donde sería el primero, que es la percepción de los litigantes sobre el juicio de amparo directo, donde se nos dio a cabo que es un indicador clave en la eficacia y en la práctica, más allá de los éxitos formales de las sentencias favorables. Pasamos al punto número 2, donde nos tenemos que las barreras procesales, la carga de trabajo judicial, la distancia entre el lenguaje jurídico y la experiencia del ciudadano limitan el uso efectivo del amparo como herramienta de control constitucional. Y el punto número 3, donde podemos hacer de mención que es necesario repensar los mecanismos de acceso de justicia del amparo, incluyendo las reformas normativas, la capacitación continua y las políticas públicas que promueven su utilización frente a actos administrativos que vulneran los derechos fundamentales. Ahora, si tuviéramos que pasar a un cuarto punto, donde tenemos que decir que los resultados de la investigación sugieren que existen importantes barreras de acceso a la justicia en Tuxtla Gutiérrez, especialmente para las personas de bajos recursos y para quienes se enfrentan a actos administrativos arbitrarios o ilegales. También es necesario implementar reformas normativas o políticas para simplificar el procedimiento de amparo y fortalecer la independencia judicial. Además, que se debería promover la capacitación, la información y ofrecer una asesoría legal gratuita o de menor precio. Y también podemos decir que la percepción de la corrupción en el sistema judicial socava en muchos casos la confianza en el amparo directo y en el Estado de Derecho, y que es fundamental investigar y sancionar los actos de corrupción y promover la transparencia y la rendición de cuentas en el Poder Judicial. Desgraciadamente es un hecho que todos conocemos y que nos toca vivir con ello, de que sabemos que, por decirlo de una manera, los malos están en el poder y en la mayoría de poderes que tenemos están inmersos y tienen una influencia drástica, sino que es, por decirlo, casi completa en los procesos, y que pues tristemente llevan a casos en los que la justicia no siempre se obtiene, tristemente, y es la realidad que nos toca vivir. Por eso se deben hacer mecanismos más fáciles para que la gente tenga más acceso, pero que desgraciadamente hasta en la Cámara de Diputados y Senadores, donde ellos tienen el poder de poner reformas que cambien, que hagan un cambio para la sociedad, pues ellos, los malos, digamos, están inmersos incluso ahí también. Así que lo que sale de ahí es para ayudarlos a ellos mismos y no para ayudar a las personas de bajos recursos o a quienes lo necesitan realmente. Una vez dicho esto, con esto termino mi exposición de este trabajo. Espero que les haya ayudado a quien vea esto, y muchas gracias por dar la oportunidad de su tiempo.